Pueden pasar los hermanos músicos. Dios les bendiga, hermanos amados, en esta noche. Damos la gloria a nuestro Dios que nos da este privilegio de poder traerles la palabra de nuestro Dios para edificación de su iglesia, ¿verdad? Y sabemos que cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de las cuatro paredes que hay aquí, sino de cada uno de nosotros, que somos ese templo de Dios, donde el Espíritu Santo está en medio de nuestras vidas. Quisiera, hermanos, que orásemos primero, luego vamos a hacer la lectura. Padre poderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos las gracias, oh Dios, por soberano, Señor, por este privilegio que tú nos das, Padre, de que podamos, Señor, servirte a ti, Señor, mi Dios, como esos siervos aprobados, Señor, como esos siervos, Señor, que lo hacen, Señor, con amor, con sinceridad, con verdad, Señor, porque sabemos, Dios, que tú fuiste el que comenzaste la buena obra en nosotros, Señor. Tú fuiste el que nos llamaste, Señor, desde antes que nosotros fuésemos, Señor, formados en el vientre de nuestra madre. Aquí ya tú tenías planes para cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos que tú seas bendiciendo a cada hermano, Padre, con toda disposición, con todo anhelo, entendiendo, Señor Jesucristo, Señor, que si estamos aquí, Señor, es porque tú nos has traído hasta aquí, Señor, y nos vas a enseñar conforme a tu palabra, Señor. Es tu Espíritu, Señor, el que viene a hablarnos, Señor, porque lo que tú me has dado, Señor, es conforme a ti, Señor. Gracias te doy, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera, hermanos, que abriésemos la palabra primeramente ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Está proyectado esto. 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bendito sea el Señor, hermanos amados. Como decía hace un ratito la hermana Lorena, en el grupito que somos de intercesión, estábamos un día comentando sobre la poca gente que se interesa, que no quiere venirse a reunir, que están conformes en sus casas y ven el culto por la transmisión y con eso se sienten bien, creen que están cumpliendo con el Señor. Pero viendo a la verdad conforme lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros como pueblo de Dios, pueblo que tiene que reunirse, ¿verdad? Porque bien nos dice el Salmo 133 que bueno es la reunión en armonía, juntos, ¿verdad? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.
Ese es el propósito, hermanos, cuando nosotros nos reunimos, de que Jehová envíe esa bendición, esa vida eterna a cada uno de nosotros, ¿verdad? No es que queramos venir aquí a pasar un rato, a desestresarnos o algo así, no. A edificarnos, hermanos. Y una de las cosas que sí comentábamos, que no solamente en nuestra iglesia, sino todas las iglesias en el mundo, después de la pandemia, hermanos, aún antes, el mundo ha estado viviendo la vida loca. Podríamos decirlo, aún los mismos creyentes, hermanos, vemos que no se sujetan a lo que la palabra de Dios nos dice, que si Dios nos llamó, dice el libro también de Timoteo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que estamos en un proceso, que no somos, tal vez ya hemos alcanzado esa perfección, porque yo creo que esa perfección la alcanzaremos pues hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Pero Él viene haciendo esa obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Pues dice aquí la palabra, una de las cosas, habíamos visto que lo que se viene viviendo es una apostasía. Lo que se viene viviendo dice que apostasía es un divorcio, ¿verdad? Un divorcio espiritual, un desgano, no hay un motivo ni por orar, ni por leer la palabra, ni por buscar realmente esa santidad. Y cuando hablamos de santidad, ¿qué decimos? ¿Qué es santidad? Apartarnos del pecado, ¿verdad? Entrar en ese temor de Dios. Que no nos deslicemos nuestros pies hacia el mundo, sino que nuestro Dios sea el Dios que nos ayuda a seguir el camino de Dios. Ciertamente, hermanos, pasamos momentos de tribulación, tal vez de ceguera espiritual, pero bendita sea la misericordia de Dios, que así como Él comenzó esa obra, Él la terminará. Él no va a dejar que ninguno de nosotros nos perdamos, sino al contrario, nos viene a exhortar para que nosotros también podamos aún a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, atraerlos hacia el Señor. ¿Por qué, hermanos? La venida del Señor está cerca. Las señales del fin se están dando. Y el Señor dijo, esto es principio de dolores, pero que viene el Señor, viene porque Él viene, porque dice que Él no es hijo de hombre que miente, ni que tampoco se arrepiente, cumplirá su palabra. Entonces, ¿cómo es el título? ¿Cómo se llama esta enseñanza? Pues dice, cumple tu ministerio. Y cualquiera diría que, bueno, entonces hay solamente las hermanas que vienen a orar, los maestros de escuela dominical, los maestros que enseñan, los obispos, los ancianos, los que no sirven, no tienen, digamos que, hacer nada. Podríamos pensar eso. Pero saben ustedes, hermanos, que uno de los principios de la vida del creyente es primeramente ser hijo de Dios. El cumplir el ministerio que Dios nos ha llamado es precisamente ser hijos de Dios. Hijos, hermanos, en el cual tienen ese temor reverente a nuestro Dios. Y por lo tanto, entonces, tiene que verse en nosotros la obra de Dios. Porque ¿qué hacía Pablo? Porque si estamos leyendo ahí, le decía a Timoteo que había sido un niño, que dice que había aprendido desde que estaba niño de su abuela Loida y de Eunice. Les enseñaron la palabra y este hombre fue un hombre que, como dice también ahí su palabra en el libro en 3:16, dice que las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe
que es en Cristo Jesús. Entonces, este Timoteo, que fue enseñado por Pablo, le venía él ahora diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Delante de Dios, porque es el amo, es el Señor, es el soberano, es el ser increado. Y de Jesucristo, porque fue ese mismo Dios que en la persona de Jesucristo tomó nuestra humanidad y fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso entonces, hermanos, nos está hablando que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos. ¿Y nosotros cómo estamos ahorita? ¿Qué dirán ustedes? ¿Vivos o muertos? Vivos, gloria a Dios, vivos. ¿Por qué? Porque hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Estuvimos en un tiempo muertos espiritualmente, pero hoy por la misericordia de Dios, Dios nos ha levantado. Muertos los que están en el mundo, muertos los que no quieren venir a los pies de Jesucristo. Pero hoy el Señor nos dice: te encarezco. Y me llamaba la atención la palabra encarezco, y la buscaba, y dice que esa palabra significa protestar fervientemente, con exhortación, testificar, testimonio. Y decía protestar. Entonces, yo creo que tal vez nosotros podemos decir: bueno, yo conozco el Evangelio. Hermanos, ¿ustedes sabían que Judas conocía el Evangelio también? Y que andaba con el Señor Jesucristo. Y que muchos discípulos que conocieron que el Señor les hizo milagros, cuando el Señor les habló lo que era verdaderamente cumplir el ministerio como hijo de Dios, dice que muchos se volvieron atrás. Y decían: dura es esta palabra, no podemos. Y porque el Señor les dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame. No me dijo, no, todo es facilito. No, tome su cruz. Tome la condición que usted pueda tener cualquier lucha, hermanos, porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido ese mundo. Y este es el mundo que Él viene venciendo en nosotros primeramente, pero con un propósito. Decía: cumple tu ministerio, el título. Pero cumple tu ministerio en tu vida como hijo de Dios, no como un solamente: yo soy evangélico, mis papás me traían desde chiquitico y yo soy igual. No, hermanos, es aquel que realmente ha nacido, porque Nicodemo, cuando vino al Señor Jesucristo, le dijo: oiga, hermanos, y vino de noche. No quería que lo vieran. Era el maestro, era un rabí. Y vino y le dijo al Señor Jesucristo que tenía que hacer en este caso a él. Y el Señor lo que le dijo: que si no nacía de nuevo, no podía entrar en el reino de Dios. Y yo les pregunto a ustedes en esta noche: ¿podemos nosotros entrar al reino de Dios? Podemos, hermanos, porque el reino de Dios, hermanos, no está allá. El reino de Dios está en medio de nosotros. El reino de Dios está haciendo la obra, está santificando nuestra vida, está quitando toda impureza, está quitando toda maldad que puede haber en cada uno de nosotros. Por eso decía: te encarezco protestar fervientemente. Y tal vez yo no voy a ir donde la hermana Lorena, no voy a ir donde Ruth a protestarle, a decirle, pero sí tengo que decirle algo, que los piecitos de ella se están deslizando
podemos llamarle la atención. Pero el único que la juzgará también es Dios. Podemos llamar la atención, pero el que juzga es Dios. Es Él el que viene a través de su palabra. Porque yo no voy a venir y le voy a decir, mire hermana, no, es que la palabra de Dios dice, tengo una base. Por eso decía Pablo que te encarezco, que dice que juzgará a Jesucristo a los vivos y a los muertos. Entonces dice el siguiente versículo, en su manifestación en su reino, que predique la palabra. Primero me predico a mí misma. Primero su obra en mí. Y aunque hermanos pueda faltarme, ustedes puedan ver mis debilidades, pero si yo me mantengo firme en el Señor, me establezco y digo, aunque venga esta tormenta que vino, yo sigo adelante con el Señor, porque es el Señor el que murió en la cruz del Calvario y me dio vida y vida en abundancia. Y tal vez muchos podemos decir, pues y todos sabemos que Cristo murió en la cruz. Y hay mucha gente que dice, sí, yo ya recibí a Cristo, yo ya soy salva porque ya yo lo recibí. Hermanos, y salvos siempre salvos, nunca nos vamos a perder. Pero de acuerdo a esta palabra de Pablo, que Pablo le decía aún al mismo Timoteo, el que fue cuando le dijo que las escrituras lo podían hacer sabio para la salvación. Eso es lo que el Espíritu de Dios nos quiere enseñar en esta noche. Hacernos sabios, hacernos entendidos, hacernos conocedores del poder que tiene la palabra de Dios. Hermanos, porque cuando Pedro anduvo con el Señor Jesucristo, era un hombre colérico, era un hombre, hermanos, que negó al Señor Jesús, era un hombre que cualquiera diría, nadie da nada por él. Pero usted sabe, hermanos, que después del día de Pentecostés, después de que vino ese poder del Espíritu Santo, ese poder que había levantado a Jesucristo de los muertos, ese hombre no volvió a ser el mismo. Y tú y yo, hermanos, cuando recibimos a Jesucristo, recibimos al poder de Jesucristo en nuestra vida. Reconocimos que eso que Él hizo en la cruz nos dio salvación. Pero también reconocemos el poder del Espíritu Santo para podernos levantar de la condición donde estábamos. Y lo sigue haciendo. Porque Pedro mismo, hermanos, cuando ya hubo recibido ese día en el aposento alto, aquella unción que el Señor le había dicho a él, que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Oyeron la voz, cumplieron el ministerio en ese momento en que el Señor les decía, quédense aquí para que ustedes sean llenos del Espíritu Santo y después extienda su mano y traigan a otros. Porque cuando Pedro predicó en el libro de Hechos, dice la Biblia, la palabra de Dios, que ¿cuántos se convirtieron la primera vez? Como 3,000 personas, hermanos. 3,000, donde un Pedro que incluso estuvo, podríamos decir, está escondido, no quería que el Señor lo viera, no quería por causa de lo que él había hecho. Sin embargo, ese día predicó y dijo, es menester servir a Dios antes que a los hombres. ¿Creen ustedes, hermanos, hoy día que es menester servir a Dios? Sí, es menester. ¿Por qué? Porque Él sufrió lo que teníamos que sufrir nosotros en una cruz. Y nos dio, hermanos, ese poder de la resurrección para que hoy por hoy podamos estar nosotros siendo esos instrumentos en la mano de Dios. Vemos entonces, hermanos, amados, que si Pedro, ese
hombre que negó una vez al Señor pudo levantarse, ¿cómo no podemos nosotros también levantarnos con poder también? Porque el Señor está en medio de nosotros. Hace la obra. No podemos seguir pensando, no. Yo me quedo así, yo no me preocupo. Realmente el Señor ahí cuando Él quiere hace la obra. No, hermano. Tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que cumplir ese ministerio que Él llamó. Él nos llamó a nosotros en ese llamado a servirle primeramente a Él y luego a las demás naciones, ¿verdad? Porque dice su palabra que somos embajadores de Dios, reconciliando con Dios por medio de Jesucristo. Precisamente porque Él comenzó su llamado en nosotros. Entonces ahora podemos traer a otros a los pies del Señor. Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. Vea cómo es el amor de nuestro Dios. Hermanos, que dejó su trono. Dice Filipenses. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y dice que vino a morir por cada uno de nosotros. Si Él lo hizo, hermanos, por salvación a nuestras vidas, ¿cómo no vamos a ser nosotros esos ministros, hermanos, que servimos para nuestro Dios? Entonces, entiendo, hermanos, que el protestar, el fervientemente con esta exhortación, hermanos, es también el testificar. ¿Cómo testifico yo? ¿Cómo soy en mi casa? ¿Cómo soy en mi trabajo? ¿Cómo soy en mi familia? ¿Cómo soy en la escuela? Estoy presentando ese ministerio de santidad, de apartarme del mal para servir a Dios, mostrar esa diferencia. Porque, hermanos, cuando los apóstoles caminaban, dice que la gente los miraba y decía, ¿no son estos galileos? Son hombres sin letra, pero reconocían que el poder de Dios estaba con ellos. Así con nosotros, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos en cada una de nuestras áreas, para que nosotros seamos, hermanos, esos testigos de ese poder de Dios en la vida. Porque dice que no solamente le dijo a él de encarecerlo, dice que predique la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo. Fuimos llamados ciertamente a venir a los pies de Cristo, pero dice que instes, o sea que llame, que busque, que pregone esa palabra de Dios. ¿Para qué? Para que otros también alcancen la salvación. Así como cada uno de nosotros hemos tenido ese inicio en el Señor Jesucristo, en ese proceso, otros también vengan a tener ese proceso de Dios. Y vea que dice que prediques, que inste fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y algo que también miraba yo, hermanos, amados, que dice en el versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Qué estamos viviendo el día de hoy? Hermanos, usted prende la televisión o las redes sociales, lo que sea. Así están los motivadores. Y no digo que tal vez sea malo, hermanos, pero ¿está esa doctrina en la vida de ellos?
está esa enseñanza, está esa instrucción donde precisamente es, hermanos, tener esa base sólida en nuestra vida en la cual nada ni nadie nos puede sacar del propósito de Dios. Esa pregunta solo tú te la puedes contestar. El Espíritu Santo conoce, aun si hay concupiscencia en tu vida, pero dice que Él trae esa salvación a nosotros. ¿Por qué? Porque dice que se levantarían esos falsos maestros. Todo fácil. Evangelio fácil. Salvo, siempre salvo. Ya recibí a Cristo, ya no hay condenación. Puedo seguir viviendo la vida como yo quiero. Y no. Dice la Biblia que tenemos que tener la sana doctrina. ¿Y cuál es esa sana doctrina? Sino precisamente ese evangelio eterno, ese evangelio que el Señor nos predicó, que el Señor vino a traernos a nosotros, para que así como a Nicodemo le habló y le dijo, si quieres entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Y será que tenemos que morirnos para volver a nacer de nuevo? No, hermanos. Es solamente creer por fe en Jesucristo, que fue el que vino, el que nos dio vida, el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que nosotros seamos esos siervos suyos, esos ministros que cumplimos el ministerio de su palabra, porque su palabra es viva y su palabra es real. Porque dice el libro de Hebreos, ¿acaso? Porque toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y aún dice que discierne las intenciones del corazón. Sabe lo que hay en mí, sabe lo que hay en ti. Pero, ¿cómo la estás llevando? ¿Como un oidor o como un hacedor? Porque si eres un oidor, hermano, tú oyes esta palabra el día de hoy y ya de aquí al domingo, o tal vez mañana o pasado mañana, ay, ¿de qué predicó la hermana Grace? No sé, se nos ha olvidado. Pero si eres un hacedor, tú dices, tengo que poner por obra la palabra de Dios. Tengo que ser ese siervo, ese trabajador que cumple el ministerio de Dios en su vida. Y ese ministerio de Dios en nuestra vida, precisamente, hermanos, es apartarnos de ese mal para que Dios siga glorificándose en nosotros. Y por eso dice ahí, me llamaba la atención que dice que esas gentes, esos de afuera, las otras iglesias, usted dice, ve, ¡ay, qué bendición! ¡Qué iglesia más llena! ¡Qué privilegio! ¡Qué bueno que Dios! Hermanos, tal vez ahí hay solamente hermanos que están solamente oyendo. No están con el propósito de que venga una transformación. Porque una cosa que tenemos nosotros que tener muy aferrados, muy entendida, hermanos, que dice el Evangelio de San Juan, que Jesucristo en el capítulo, creo que San Juan 14 decía, cosas mayores que Él íbamos a hacer. ¿Qué cosa mayor, hermano, podemos hacer nosotros? Ninguna, si no es precisamente por el poder del Espíritu Santo que ya está en nosotros. Porque cuando el Señor les dijo a ellos, a los apóstoles en ese momento, el Espíritu Santo no había venido sobre las vidas de ellos, pero ahora el Espíritu Santo está en medio de nosotros, nos ayuda, nos exhorta, hermanos, para que nosotros podamos ser esos verdaderos hijos de Dios. No ser solamente un evangélico, no tener esa doctrina nada más por oír, no, una obra interior en nuestro ser. Porque no dice la palabra aún que dice que
El Señor dirá en aquel día, que le diremos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos. Y el Señor va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Y yo era una palabra que al principio yo decía, pero ¿por qué? Si uno decía, estoy haciendo lo bueno delante de Dios, estoy sirviendo, estoy cumpliendo el ministerio. Pero ¿sabe usted, hermano, que eso es un don que Dios nos ha dado a nosotros? Pero la obra extraña del Espíritu Santo en medio de nosotros la tenemos que producir usted y yo, porque viene de adentro hacia afuera. Porque dice su palabra que del corazón es de donde salen los malos pensamientos. Del corazón es donde vienen las malas intenciones, del corazón vienen los robos, los adulterios, las fornicaciones, la gritería, la inmundicia. Pero el que permanece en el Evangelio de Jesucristo, hermano, ese es el que alcanzará, hermanos, esa transformación por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, no vas a estar solo. Vas a tener la compañía del Espíritu Santo, la voz de nuestro Dios. Va a haber lucha, sí, va a haber lucha porque dice que está la carne y está el Espíritu. Pero a ver a cuál de las dos alimentamos más. Porque la que usted alimente más, esa es la que gana. Esa es la más gordita, esa es la que tiene más fuerza. Pero si nosotros permanecemos fieles a nuestro Señor, Dios es fiel y cumplirá su propósito. Y otra cosa que habla aquí su palabra, dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Oiga, hermanos, nosotros mismos podemos resbalar. Nosotros mismos podemos caer, hermanos, salirnos de esa verdad que es Jesucristo en nuestra vida. Y dice, vamos a oír las fábulas. Oír. Algo que Dios usó, el oído, para que oyéramos a través de la fe y viniera esa conversión a cada uno de nuestras vidas. Si tú quieres, hermano, cumplir el ministerio, hermanos, tienes que fundamentarte en la obra, en el poder del Espíritu Santo. No porque ya yo oí la palabra, porque yo tengo tantos años en el Evangelio, porque he sido maestra, porque he sido fulana de tal. No, nada de eso tiene que ver, hermanos. Dios lo que va a buscar es el fruto en tu vida. Y vea qué curioso, hermanos, que dice el versículo, creo que leí, donde nos hablaba precisamente la palabra, donde dice que tendremos comezón de oír, pero lo fácil solamente, lo que no nos cuesta. No, yo voy hoy. Yo mañana, qué pereza. Mañana no vengo, Lorena. Mañana tenemos que venir a orar por las peticiones. Pero hermanos, cumple tu ministerio. Cumple tu trabajo en lo que Dios nos ha llamado. Así llueva y truene, así pase lo que pase, hermano amado. Dios mirará tu corazón y Dios te levantará. Porque es a través de la fe. Es a través de oír y de permanecer, porque dice que en el oír, hermanos, oímos la palabra, la ponemos en ese fundamento, ¿verdad? Que nos enseña ella. Entonces levantamos ese edificio, porque no es verdad, como les dije hace un rato, que somos nosotros, el templo del Dios viviente. Ese templo donde mora el Espíritu Santo. Pero para esto tenemos que caminar conforme a los pasos del Señor Jesucristo, apartándonos de todo mal, siguiendo
la santidad. Y el Señor no obliga a nadie, porque dice el libro de Apocalipsis 22, el que es injusto, si se quiere quedar injusto, que es injusto. El que es justo, que sea justo, pero que siga el camino del Señor, oyendo la voz de nuestro Dios. No, hermanos, en juicios. No, hermanos, en críticas. No, hermanos, porque bien nos dice la palabra, hermanos, que todos somos hechos del polvo de la tierra. En todos de nosotros hay debilidades y por lo tanto el Señor lo que está mirando ahora es la disposición del corazón, el querer aprender para hacer la voluntad de nuestro Dios. Por eso nos decía que no nos volviéramos a las fábulas, porque ¿qué es una fábula? Dice que es un cuento. Es algo, hermanos, pasajero. Pero el que permanece en la verdad de nuestro Dios, permanece para siempre. Jesucristo es el verdadero pan del cielo, que dijo, el que comiere de mi pan, el que comiere de mi carne, ese permanecerá. Y nos dice que nos neguemos. Hay dos ejemplos en la palabra de Dios y me llamaba la atención, hermanos, que precisamente está cerca de la lectura que tuvimos hoy. Quiero leérsela en Segunda de Reyes 23, como dice ahí la palabra. 21, perdón. De este hombre Manasés. ¿Quién era Manasés? Dice que era precisamente el hijo de un rey. Y me llama la atención que dice que de 12 años, siendo un adolescente, comenzó a reinar en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice que incluso los altares que su padre había derribado, los volvió a meter a la casa o al templo en ese momento. Pero ahora nosotros sabemos que somos el templo de Dios. Estaremos nosotros metiendo, hermanos, esos ídolos. Estaremos metiendo nosotros ese pecado, el cual, hermanos, nos quita fuerza. Porque una de las cosas que dice ahí, mató a su hijo. Y decimos, qué terrible lo que hizo Manasés. Mató a sus hijos, hizo ídolos, hizo altares, tuvo lugares dedicados en el templo, haciendo lo malo delante de los ojos de nuestro Dios. Y sabía, hermanos, que hoy en día ese hijo que nosotros podemos pasar, ofrecérselo al Dios Moloch, puede ser la nueva criatura de nosotros. Porque dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estamos poniéndoselo a Moloch. Estamos levantando la diosa Acera, la diosa de la fertilidad, la diosa de la prosperidad, la diosa del campo, de las verduras, de todo. A ella le ofrecían todo porque era la diosa Astaret. Y sin embargo, dice que Dios no se agradó de él. Miraba los horóscopos, miraba las estrellas, miraba todo esto. Y los hijos de Dios no somos llamados a vivir en esa vida. No somos llamados a vivir en una apostasía. Porque cuántos hermanos, cada día no se levantan mirando el horóscopo en su vida. Y Dios no quiere eso. Y vean, hermanos, que este hombre dice que reinó. Pero cuando nos vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 33, vamos a ver las consecuencias que este hombre tuvo por causa de desobedecer la voz de Dios.
Dice en el versículo 11, voy a leer mejor desde el 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá, a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Y dice el 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales los aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿A quién se le parece a usted que también le pasó a sí mismo, si no fue a Nabucodonosor? En su soberbia, en su orgullo, en su prepotencia. Pero hasta que reconoció. ¿Pero qué pasó? Manasés dice, llevado con cadenas, llevado con grillos. Hermanos, y hablaba con mis nietos un día de estos y les decía que no sé si lo llevaban en un carro o los llevaban caminando, exhibiendo lo que todo el mundo viera, lo que Dios estaba haciendo, porque dice que fue Jehová, no fue el diablo, no fue Nabucodonosor el que vino, sino fue Jehová el que lo entregó. Pero dice, y me llamaba tanto la atención, hermanos, en esa parte donde dice que lo aprisionaron con grillos y atado con cadenas, mas luego fue puesto en angustia. Hermanos, yo he vivido unos días de angustia, de dolor, de vergüenza, tal vez de humillación. Sin embargo, hermanos, he invocado el nombre de Jehová y Jehová ha sido propicio a mi vida. Ha sido fiel, hermano, porque ciertamente ha venido esa tormenta, pero sin embargo, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, puedo presentarme en esta noche delante de ustedes y delante de Dios con mi cara limpia y decirle, Jehová es Dios, Jehová fue el que me llamó, Jehová fue el que me dijo, cumple tu ministerio. Sigue adelante, sigue, eres un diácono, eres un maestro, eres una intercesora, sigo adelante. Tal vez por dentro le he dicho a muchos hermanos, mi alma está en pedazos, pero le creo a Dios que Él me levantará de ese polvo y Él hará su justicia en mi vida. La gloria sea para Él, porque solamente Él es el que puede, hermanos. Y decía la palabra, que esa palabra te encarezco. Decía que era testificar, que era testimonio. ¿Qué estás testificando? ¿Cuál es tu testimonio? A los vecinos, a los parientes, a todos aquellos. Sino precisamente la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios que viene haciendo en cada una de nuestras vidas. Hermanos, y hubo otro hombre que también la Biblia lo dejó en los héroes, en Hebreos, la lista de los héroes, y dice que fue Enoc. El versículo 5, 11:5 de Hebreos, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado
porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos amados, el cumplir el ministerio es el dar ese testimonio de agradar a Dios. Por eso lo decía en un principio, es necesario, hermano, agradar a Dios antes que a los hombres. Porque Dios es el que hizo propicio nuestro camino para la salvación. Este varón, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y hasta aquí, hoy día, hermanos, ciertamente con lluvia, con tormenta, como les dije, pero tengo una conciencia limpia delante de Dios que me he guardado porque le temo a Dios. Y decía Salomón, sobre toda cosa guardada, un hombre que había pecado en todo aún, dice, este es el todo del hombre. Teme a Dios. Teme a Dios en esta noche, hermano. Cumple tu ministerio, que es difícil, ciertamente es, hermano, pero no estamos solos. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos da fuerzas. Dice el Salmo 84, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Y cuando hablo de hombre, hablo de la humanidad, hombre, mujer, niños, no son solamente los hombres, no. Bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas, dice, y aún, dice que lo lleva en su corazón, atravesando van el valle de lágrimas, pero dice que lo llena los estanques. ¿Cómo estará tu estanque, hermano amado? Pero si tú dejas que aún, aunque hayan condiciones que te puedan revolcar, el Señor dice que cuando llene los estanques, dice, se convertirán en fuentes, se convertirán en ríos. Dice y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto a su tiempo, madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Nada, hermanos, nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas aguas que Dios nos ha dado, porque están en nosotros. No es que vienen de afuera, están en nosotros. Serán para medicina, como dice ahí, serán para comer, serán para que nosotros nos mantengamos firmes y estables. Y dice también, hermanos, que habla de esas fuentes, dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, verán a Dios en la iglesia, verán a Dios en sus vidas, en su familia, en aquellos que no conocen, porque al ver tu testimonio van a querer venir a los pies de Jesucristo y van a decir, este antes era un borracho, antes este era un mal hablado, este antes era una prostituta, antes era pasado, pero hoy por hoy es una hija de Dios, un hijo de Dios que guarda su testimonio porque quiere agradar a Dios, quiere cumplir el ministerio de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, la gloria sea para Él. Y dice aún su palabra, hermanos, ya para terminar, un versículo que está en el libro de Amós. Perdón, me faltan dos todavía. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y la casa de Israel no es la que está en Medio Oriente. Bueno, no tienen ni iglesia ahora ellos, ahí no tienen templo.
no es allá. La casa de Israel somos cada uno de nosotros. Hermanos, y usted sabe lo que significa Israel. Israel, que es una palabra que cuando yo la oí la primera vez, yo decía, Dios mío, qué cosa más grande, más soberana, pues. Porque dice que Israel lo que significa el que lucha con Dios. El que lucha con Dios. Tú no luchas solo. Ahorita tú no estás sola, tú tienes a Dios a tu lado. A cada uno dice, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos dijo en su palabra. Entonces, ese Israel que somos nosotros, es ese Dios actuando en nuestras vidas para que nosotros con nuestros testimonios alcancemos a otros y vengan y gusten también de la comida que Dios nos da, porque dice que el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. No es que me dé materia. No es que me dé una casa linda, no es que me dé dinero, no es que me dé, no. Justicia, gozo, paz en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Que Dios nos dé esos frutos en nuestra vida para que nosotros cumplamos su ministerio como hijos del Dios Altísimo y seamos, hermanos, de testimonio a las naciones de que ciertamente Jehová nos oye y que así como Manasés, si nos hemos equivocado en un momento, Él en su misericordia, hermanos, nos escucha y nos dice: vengan benditos de mi Padre, que yo haré cosa nueva en vosotros. Hermanos, paguen sus cabezas, cierren sus ojos. Voy a preguntar, no los voy a pasar aquí adelante, pero si alguno necesita oración, si ha visto débil, si ha visto mal y ha dicho, ya no quiero seguir en los caminos del Señor, el Señor te dice, buscadme y viviréis, porque yo estoy contigo. Yo no te señalo, yo no te condeno, yo vine para darte vida y para darte en abundancia. ¿Habrá alguno que quiera que oremos por él? Levante su mano y algún hermano se va a acercar a orar por ti. Bueno, gloria a Dios, que estamos también. Gloria a Dios. Buscadme y viviréis, dice su palabra. Viviremos porque Dios realmente conoce nuestro corazón y sabe la intención. Póngase de pie, entonces vamos a orar para quedar despedidos. Padre, te damos gracias en esta noche. Padre, porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía, Señor, mi Dios, sino que hará, Señor, lo que tiene que hacer en cada uno, Señor. Ella nos redarguye, Señor. Ella nos exhorta, Señor. Ella nos llama, Señor, a que nosotros demos testimonio de ese poder de nuestro Dios, Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque eres fiel, Señor. Porque sigue, Señor, Padre, trabajando, Señor, hasta ese día glorioso, cuando vengas en tu manifestación y en tu reino, Señor. Aún, Señor, hablando a nuestros oídos, Señor, para que seamos, Señor, esos hacedores que ponemos la palabra de Dios, oh Dios, para la honra y para la gloria de tu nombre. Bendícenos, Señor, en esta noche. Padre, llévanos con bien, Señor, Dios, y seguiremos adelante con tu ayuda, Señor, creyendo a tu palabra, porque dice tu palabra, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él, Señor. No estaremos solos, Señor. Por eso te damos en esta noche toda la honra y toda la gloria, Señor poderoso, porque para ti es, Señor, la honra y la gloria, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor.
Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Perdón.